Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Gracias por unirse a esta cuarta sesión de Loop Talks. Hoy con un tema súper interesante para todos. Les voy a pedir, por favor, que para poder escuchar bien y poder tener la mejor conexión de todos con la presentación, apaguemos los micrófonos y las cámaras. Tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Sloan, médico cirujano y especialista en medicina del deporte, el cual hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, muy apasionante y que todos en algún momento hemos pasado por ahí. ¿Cuáles son las lesiones más comunes del corredor? ¿Cómo poder identificarlas? Jorge es atleta, tiene en sus espaldas ya 7 maratones. Ahí lo vemos en Santana moviendo las paticas de buena manera. Y es un gusto, Jorge, poder darte la bienvenida hoy en esta tu casa. Estaremos pues felices de poder escucharte y aprender de vos. Así que te dejamos para que te presentes y que por favor inicies con la presentación que tenemos para hoy. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias Mario. Buenas noches a todos. No sé si ahí pueden estar viendo la presentación para estar como claros con eso, que me avises, Mario, porfa. Sí, se ve, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, yo soy el doctor Jorge Sloan, como dice Mario, amante del deporte. Realmente no tengo tanto tiempo corriendo, pero sí me enamoré de lo que es la distancia madre como la maratón. Bueno, Mario me pidió el favor de que si podíamos hablar de lesiones comunes del corredor. Nada más como estadística, sí, 1 de cada 4 corredores va a sufrir lesiones. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos padecido de alguna dolencia, alguna molestia o alguna lesión un poco más seria. Entonces creo que es un tema que nos va a demandar ahí un tiempito que va a ser interesante para todos. Entonces lo vamos a tratar de desarrollar de la manera más sencilla posible, para ir viendo todo ese tipo de cosas que ahí vamos a ir profundizando. Si alguno tiene alguna pregunta o cualquier cosa, igual de las que me mandaron, vamos a tratar de irlas contestando durante la marcha. Si se queda alguna por fuera, al final las veremos. Y en realidad, la idea con todo esto es hablar de las lesiones más comunes que vamos a ver, cómo identificar este tipo de lesiones y también cómo las podemos prevenir. Si bien es cierto, la prevención de la gran mayoría de este tipo de lesiones de las que vamos a hablar, como lo van a notar, son muy similares. O sea, casi todas las podemos prevenir de la misma manera, pero una que otra cosita diferente que hay que tomar en cuenta, pero en general todo es muy similar. Entonces vamos a ir desarrollando el tema ahí y cualquier dudita, de verdad, me la van haciendo y de verdad un placer estar por acá compartiendo con ustedes. Entonces, vamos dando inicio. Aquí vamos a tener como las lesiones comunes, el tema a desarrollar. Entonces, de hecho, varias de las preguntas que estuvimos viendo acerca de lo que es la fascitis plantar, tendinitis del tendón de Aquiles o la tendinitis aquiliana, periostitis tibial con la secuela importante que es como lo que se llama las fracturas por estrés, que también entonces les vamos a desarrollar, condromalacia rotuliana o también en algún momento, no sé si lo han escuchado, como el síndrome patelo-femoral, lo que es el síndrome de la cintilla iliotibial o también llamado el síndrome de rodilla del corredor, que también es muy conocido, las famosas bursitis trocantéricas, que todos hemos escuchado hablar de bursas, entonces como para hablar un poquito de eso, esguinces de tobillo, rodilla, que son como de las áreas más comunes, y lo otro tema importante, lo que es la parte de desgarros musculares. Entonces, cuando queríamos hacer la presentación, le comentaba a Mario ahora previo, que la idea era hacer como poquitas para poderlas enfocar un poquito más, pero realmente al final todo esto, si lo vemos, son lesiones del día a día que escuchamos con nuestros compañeros cuando estamos entrenando, o amigos que hacen deporte y vemos que también tienen ese tipo de lesiones. Entonces realmente se puede extender un montón más la lista, pero creo que estas que tenemos por acá son como las que vamos a desarrollar de la mejor manera. Entonces vamos a ir dando inicio. Fascitis plantar, ¿ok? ¿Qué es la fascia? La fascia es un tejido fibroso que abarca aquí desde este punto, que es el talón, que es el calcáneo, y va hasta la base de los dedos. Por eso es que en muchas ocasiones el paciente no le dice que me duele una zona u otra zona, y entonces ahí es donde tenemos que ir viendo y diferenciar realmente si es en el origen, es en la base, es en el arco plantar, pero todo eso al fin y al cabo termina siendo siempre fascia como tal.
Ahora, las fascias, como vamos a ir viendo, son tejidos fibrosos. Esto quiere decir que no son tejidos elásticos. Esto no es como un músculo que se estira y se contrae, o como un ligamento que tiene esa cualidad o esa capacidad. Entonces, una fascitis, el término itis en realidad es un proceso inflamatorio. Entonces, que se inflama esto que tenemos acá, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Es un dolor agudo en cualquiera de las zonas de estas que estamos comentando, ¿verdad? Que por lo general se intensifica en la mañana o con los primeros pasos del día. ¿Por qué pasa eso? Porque la fascia tiene vascularidad. Eso quiere decir que tiene sangre que la nutre, y entonces cuando damos pasos así, estamos en frío, por llamarlo de alguna manera, es cuando vemos que tenemos más dolor al caminar y todo, el músculo como que se va calentando, calienta la fascia, la protege un poquito y entonces amortigua para evitar ese tipo de dolores. En algunas ocasiones, este dolor puede irradiar hacia otras zonas, entonces también por eso tenemos que ver diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué pasa? Por eso cuando tenemos pacientes con fascitis plantares que han hecho algún grado de terapia o algo, siempre recomendamos hacer una radiografía, porque la fascia puede ser que sea el origen o puede ser una secuela del dolor. ¿Una secuela por qué? Por el famoso espolón calcáneo, que es esta prominencia ósea que vemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos esto de acá, la fascia es una complicación, entonces tenemos que tratar primero esto de acá. Entonces, ¿cómo reconocemos las lesiones? Primero, hacemos radiografía para descartar si es una secuela o es un origen, y después, ¿cómo se va dando? Calzados inadecuados, calzados que sean muy delgados, que casi no tengan suela, tenis que ya estén muy kilometriadas, que también van a hacer esto, terrenos sumamente irregulares o muy duros por los que corremos, siempre sobre la misma superficie, sobrecargas que vamos teniendo a la hora de trotar, de correr, si hacemos mucha cuesta, cosas así. Entonces, todo ese impacto, la primer planta que lo va a absorber es la planta de la tenis, llamémosla así, que es la suela, y esa vibración, si es muy delgada, afecta directamente lo que es ya la planta del pie, que ahí es donde entra en juego lo que es la fascia. Entonces, por eso, todo lo que es el manejo de cargas es tan importante, correr en terrenos diferenciados, hacer zacate, hacer pista, hacer montaña, hacer calle, porque eso nos va a dar una variación sobre todo eso. Entonces, con lo que es fascitis plantar, más o menos tenemos por ahí para irlo viendo ahí de manera sencilla. Entonces, usar un calzado que tenga buena amortiguación, que tenga un gran colchón, por llamarlo así. Ahora vemos todas estas tenis que hace años eran minimalistas, era como correr descalzo, y ahora más bien entre más suela tenga y más suave y todo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a través de los años y estudios que todo eso absorbe el impacto y evitamos que toda esa vibración vaya sobre el cuerpo. ¿Sí? Ahora, tendinitis del tendón de Aquiles, vamos a ir casi que de abajo hacia arriba, en lo que va a ser lo de la presentación más o menos. Entonces, ¿qué sucede? La fascia, igual como estábamos hablando, el tendón conecta con el calcáneo, solo que el de la fascia conecta en la parte inferior y el del Aquiles conecta por el borde posterior superior, llamémoslo de alguna manera. Ok, entonces, ¿qué es la tendinitis del tendón de Aquiles? Es un proceso inflamatorio en la zona de unión, más que todo, entre lo que es el tendón y el hueso. Se llama una entesis. Entonces, eso es ese punto de unión lo que más dolor va a generar. ¿Qué sucede? Que a veces el tendón llega, sube y se pega a lo que son los gastrocnemios, los gemelos. Entonces, por eso a veces, muchas ocasiones, hacemos lo que llamamos una dorsiflexión, que es doblar y estirar la planta del pie haciendo el movimiento como cuando vamos a caminar pero en el aire, y sentimos ese dolor intenso. ¿Por qué? Porque el tendón se pega hasta lo que son estos músculos. Entonces podemos tener ese dolor irradiado en toda esta zona, un dolor como de una sobrecarga, un dolor de un punzón o una aguja que se nos mete en estos puntos de acá. Entonces eso es lo que nos va a dar esa sintomatología, lo que es una tendinitis del tendón de Aquiles o una tendinopatía aquiliana, en algunos términos, ¿verdad? Que siempre a los médicos les gusta complicarlo un poquitito, pero en realidad es exactamente lo mismo, ¿ok? Igual, corredores, impactos, sobrecarga, mala superficie, mal calzado. Por eso les decía que muchas de las prevenciones que podemos tener son corregibles. Ahora, aquí también ya entra todo lo que es la parte de la variante anatómica, que ahí lo podemos ver más adelante, que es lo de si es pronador o supinador, que realmente eso, hay mucho estudio ahora que lo que dice es que no tiene como mucho sentido utilizar una tenis para pronador o no, y ahí entran en juego el montón de marcas, entra en juego también todo lo que es la parte de la gente que hace plantillas y así. Entonces es toda una controversia la que tenemos con esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo la reconocemos? Como les digo, un dolor, puede haber deformidad de la zona, que se hace un abultamiento o se pone rojo, que es un eritema o un hematoma cuando tenemos un morete o así. Complicaciones que podemos tener de la tendinopatía de Aquiles, realmente que se rompe. Llega un momento en que este tendón que tenemos acá ha sufrido tanto daño, tanto trauma, que
que se puede llegar a romper, se desplaza por completo y perdemos la movilidad total de lo que es la planta del pie. O sea, no podemos mover el pie ni para arriba ni para abajo. Eso es la dorsiflexión, no lo podemos hacer en ningún momento y es una secuela grande que termina en una cirugía realmente y va a tardar 3, 4 meses. Es una cirugía compleja que hay que realizar, pero la idea es de evitar todo esto. Como le repito, lo evitamos como con sobrecargas de entrenamientos, con fortalecimiento. Entonces ahí vamos haciendo todo eso. Vamos a ver qué pasó por ahí. No sé si ahí ven la presentación todavía. ¿Qué pasó? No, estamos viendo el buzo. Ya no se ve. Ya no se ve la presentación. Vamos a ver, denme un segundo para ver qué fue lo que pasó. Qué pena, es que yo con la tecnología no soy muy bueno. Entonces vamos a ver, dame un segundito para ver qué está pasando. Vamos a ver. Eso acá. Nada con la presentación. Dame un segundo para ver si lo... Jorge, si quiere, volvés a hacer el mismo procedimiento de salís y volvés a salirte de la presentación y volvés a hacer el botón abajo a la derecha y volvés a seleccionar para ver si puedes incluirte de nuevo. ¿Pudiste tocar la parte de abajo a la derecha donde dice presentar? Ahí estás. Ahora sí. Listo, ahí ahora sí. Sí estamos. Ok, perfecto. Ahí me disculpan. No sé qué fue algún botón toqué, ya les digo, yo con la tecnología no soy tan allá. Ok, y menos que está la computadora de mi esposa, entonces menos que soy bueno. Bueno, vamos a ver. Terminando con eso del tendón de Aquiles, ¿verdad? Que ahí vamos. Ahora, periostitis tibial. Ok, el periósteo es una membrana que lo que hace es que recubre o envuelve, por decirlo así, el hueso. Entonces, realmente los primeros dolores que nosotros vamos a sentir es una inflamación de esa membrana como tal. No es el hueso el que duele como tal, sino que es la membrana esta que se nos puede inflamar, que la podemos ver en estudios por imágenes, como la radiografía, una resonancia o un TAC. Y ¿cómo reconocemos este dolor? Ese dolor en la cara anterior de la tibia o de la espinilla, o llamada popularmente, ¿verdad? Entonces, un dolor agudo, es un dolor punzante, un dolor que se intensifica con cada vez que trotamos, con cada paso que vamos dando. Entonces, cuando tenemos ese tipo de dolores, hay que ponerle cuidado. Muchas veces cometemos el error de que creemos que es una contractura muscular del músculo tibial anterior, que es el que recorre esa cara que está por aquí, y eso lo podemos confundir. Pinchamos el músculo en fisioterapia con punción seca, le hacemos masaje, le damos un montón de cosas, y en lo último que pensamos muchas veces es que realmente es el hueso el que está irritado, el que está con la complicación que sería la fractura por estrés. Es eso, que es que se rompe la cortical del hueso, no el hueso completo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando esto pasa, ahí es donde tenemos que decir parar, no podemos hacer ejercicio, no podemos tener impacto, no podemos hacer nada. Igual, ¿cómo se da esta patología? ¿Cómo se da esta lesión en los corredores principalmente? Corredores que estaban acostumbrados, por poner un ejemplo, 50 kilómetros semanales y pasan a 70, 80 kilómetros por semana. Corredores que siempre están haciendo calle, que nunca cambian el terreno. Corredores que usan el mismo calzado para todos los entrenamientos, ya sea velocidad, ya sea trote, ya sea fondo. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de cosas son las que tenemos que prevenir. Por eso les digo que la mayoría o la gran mayoría de todas este tipo de lesiones las podemos prevenir con las mismas situaciones, con sobrecarga, con ritmos, con entrenos, con calzado. Otra de las cosas que ha intensificado mucho el tipo de esta lesión es la moda que tenemos ahora, de que yo creo que todos en algún momento hemos usado, de las tenis con placa de carbón.
¿Qué sucede? Que la placa de carbón, si bien es cierto, nos da un impulso y nos hace tener una corrida con una mejor técnica y así, el problema es que la placa igual vibra y al final, si la placa en una tenis minimalista no nos da esa absorción por la espuma que tenga o el colchón que tenga la suela de la tenis, eso para arriba cada vez va vibrando más en potencia. Una persona cuando camina soporta el propio peso, pero en el momento en que trota, soporta 9 veces el peso que tiene esa persona. Entonces imaginemos una persona de 70 kilos multiplicado por 9, la cantidad de impacto que va a recibir una articulación, un hueso como este, que es un hueso rígido, largo, vibrando por completo. No sé si ustedes en algún momento han agarrado de una varilla o algo, cuando uno pega una estructura rígida con otra estructura rígida, que uno siente que los brazos le vibran. Imagínense, esa vibración es la que nosotros sometemos la tibia durante todos los entrenamientos. Por eso la importancia de estar cambiando los calzados. Ahora, un calzado normalmente, que entre las preguntas que venían ahí, entre mayor amortiguación tenga, menos vibración. Y los calzados no son eternos, ¿cierto? Y todos tenemos una tenis favorita, un color favorito, lo que fuera, pero normalmente cada 500 kilómetros, aunque la tenis diga que tiene más, deberíamos de estarla cambiando. Y lo mismo, deberíamos de tener, sé que esas las tenis son costosas, pero deberíamos de tener por lo menos 2, 3 pares de tenis para eso. O sea, eso hablando de entrenamientos, una para pista, una para fondo y si podemos usar una para competencia. Pero sí tenemos que hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, periostitis tibial, inflamación de la membrana, dolor en la espinilla o en la tibia, en la cara anterior, ¿ok? Y su secuela, su complicación, una fractura por estrés. Cuando tenemos esto, el dolor va a ser muchísimo más agudo, incluso con el solo caminar, con el solo subir gradas, vamos a presentar este dolor. De analgésicos, antiinflamatorios que podemos tomar de cualquier tipo, pero cuando ya tenemos ese dolor de que tenemos 2, 3 días, de que hacemos el intento a correr y en los primeros pasos sentimos que estamos con ese dolor, es muy importante tenerle cuidado a esto. De las lesiones que hemos ido hablando, es una lesión de cuidado por la complicación que tiene. Vamos a ver, una periostitis nos puede sacar un par de semanas, un mes, pero ya una fractura por estrés, dependiendo del grado de fractura que tengamos, nos puede dejar fuera incluso hasta 2 meses. Entonces, lesionarse, como nosotros decimos, sale caro. Es mejor hacer siempre prevención, es mejor prevenir que curar. Pero este tipo de cosas sí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cualquier dolorcito en la cara anterior de la tibia, de cuidado. Igual, siempre que tenemos estos dolores, vamos a mandar una radiografía convencional, normal, para descartar que tengamos algo en este punto. ¿Okay? Ahora, lo que es la condromalacia rotuliana, ¿okay? O el síndrome patelofemoral. Se llama patelofemoral porque abarca lo que es la patela o la rótula, que es la tapita de la rodilla, la que está adelante de la rodilla, que se moviliza, y lo que es el fémur, que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo. Y entonces, estas dos estructuras pasan en una constante roce durante todo el día. Cada vez que nosotros extendemos o flexionamos la pierna, esto hace contacto. ¿Ok? ¿Qué recubre la cara posterior, a la cara que contacta lo que es la rótula? Cartílago. En esta parte de acá lo que tenemos es cartílago. ¿Ok? Entonces el cartílago es una estructura blanda que lo que hace es amortiguar o absorber el impacto y el roce. En esta parte de acá no existen las bursas, ¿okay? Que son como unas bolsitas de agua que las vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que tenemos es un contacto directo entre cartílago y cartílago. Entonces, imaginémonos que esto tiene que ser como 2 tapas que se desliza una sobre la otra sin tener contacto. Aquí tiene que haber una película de agua o una película de líquido sinovial, creo que está adentro, que va a evitar ese roce. Es como una lubricación que vamos a tener ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando sometemos a mucho impacto esto, a mucho roce, a mucho deterioro, porque cuando pensamos en esto, pensamos a veces en desgaste de rodilla y pensamos en los abuelitos de nosotros. No, realmente cualquier persona, sea joven, que somete a mucho impacto la articulación, va a tener un grado ya de condromalacia o un desgaste a nivel del cartílago. El hueso puede estar completamente sano, pero el cartílago no. ¿Qué va a suceder con esto? Que pierde la lubricación o pierde el agua que tiene por dentro. Este cartílago entonces se adelgaza, empieza a tener irregularidades que son como brinquitos. Entonces por eso muchas veces a nosotros los pacientes nos llegan y nos comentan, es que vieras, me suena como cáscara de huevo cada vez que yo doy un paso, cada vez que subo y bajo grado, siento punzones, siento que me duele. Ahí tenemos que pensar en esto, en una condromalacia, ¿ok? Entonces, un proceso inflamatorio que empieza a doler la rodilla, que es un dolor generalizado, que
muchas veces nos cuesta ubicarlo. Es que el paciente le dice a uno, me duele arriba de la rodilla, me duele atrás de la rodilla, me duele un lado. Mira, es que, y no sé, es como toda la rodilla lo que me duele. Ahí tenemos que entonces empezar a pensar en este tipo de cosas. Que me suena la rodilla cada vez que la muevo. Ahora, es un sonido diferente al que nos refieren cuando nos dicen, es que es como que me saca una mentira, como que pego un brinco, un clic o algo así. Este dolor realmente es ese sonido, perdón, lo que hace es esa cáscara de huevo, es un sonido que ustedes se pueden poner la mano en la rodilla cuando está así, extienden, doblan y se siente, ¿verdad? Un crepe, un crujido completo, hace un crack completo y es constante, siempre va a estar, no es de manera ocasional. ¿Por qué? Porque siempre que hay un roce quedan estas graditas y empieza a dar ese dolor. Entonces, esa inflamación que tenemos ahí y esos dolores generalizados en toda la rodilla que a veces nos cuesta localizar, o subimos, bajamos gradas y molesta. Entonces ahí tenemos que pensar en esto, en ese punto, esta patología que tenemos acá. Muchas veces con hielo, con descanso, lo vamos a resolver. Entonces ya tenemos cómo lo identificamos, cómo lo resolvemos. Hielo, al inicio, siempre. Ahora hay mucha controversia con todo esto, el tema del hielo, que si pongo, que no pongo, que al inicio, que al final, que dejo que la evolución normal del proceso inflamatorio. Científicamente y por evidencia y por práctica y experiencia, el hielo siempre va a funcionar, siempre va a ser bueno. Yo siempre le digo a los pacientes, en los primeros días colóquese una bolsa cubos con hielo, una compresa fría, si tienen un Vipro, un Game Ready, que son estas máquinas nuevas ahora que lo que quieren circular agua fría sobre la lesión y traer como unas ventosas, todo eso funciona. ¿Por qué? Porque el hielo al final lo que hace es que me genera una desinflamación de la zona, me contiene, que no se haga un proceso expansivo y me mantiene en movilidad. Entonces yo prefiero tener eso a lo que mucha gente nos dice que es que no me llega tejido o células antiinflamatorias. Bueno, sí puede que no lleguen, pero no es un bloqueo completo. Entonces tal vez no llegue la misma cantidad, pero a nivel visual, a nivel funcional, a nivel hasta emocional de ver una articulación que no esté deformada, que no esté inflamada, que no tenga tanto hematoma, me sirve más eso que realmente de tener un poquito ahí de inflamación que me genera dolor, que me genera limitación, que es un derrame articular grande, hay que sacarle el líquido. Entonces todo ese tipo de cosas mejor las vamos evitando y en la medida de lo posible. Ahora, síndrome de la cintilla iliotibial. Esto es otra cosa que es súper interesante. La cintilla iliotibial es todo esto que les estoy marcando acá, todo esto que viene hasta acá y pega en la cara externa de la rodilla. Entonces es un dolor que muchas veces nos dicen, doctor, es que me duele esta zona de acá propiamente. Pero vieras que en algunas ocasiones me duele aquí arriba y me duele todo eso. Entonces uno los empieza a revisar y palpa y todo eso en realidad está tenso. Ahora, como les decía, esto es el mismo tejido que tenemos en la fascia, en la planta del pie. Entonces, como ustedes recuerdan que les dije ahora, esto no es elástico, esto no se estira, esto no se contrae, esto es un tejido que está ahí y punto. De ahí no se mueve, de ahí no se expande, de ahí no hace nada. Si vemos en este puntito de acá, aquí cambia y aquí sí tenemos un músculo. Este músculo, si está tenso, hace que esta cinta de acá jale y ahí sí me mantiene tenso muchísimo más esto. ¿Okay? Este es el músculo que se llama tensor de la fascia lata, ¿okay? Que es toda esta cintilla que está acá, que pega aquí. Entonces, un proceso inflamatorio que tengamos acá por mucho roce en esta articulación acá, que agarre y estemos cizallando, por decirlo así, entonces esto aquí, imaginemos como que yo tengo una cuerda, tengo una piedra y encima yo paso la cuerda para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero tengo ese espacio entre la cuerda y la piedra, pero de un pronto a otro, la piedra empezó a hacer contacto con la cuerda. Entonces, ¿qué pasa? Esa cuerda se puede ir desgastando, se puede ir inflamando y ahí es donde la cintilla iliotibial empieza a tener ese roce repetitivo en esta zona y ahí es donde nos genera dolor. Esa es una de las causas que puede hacer eso, esa constancia que tenemos acá. Entonces, un dolor en la cara externa de la rodilla que es punzante, que puede dar ardor como de que quema o de que arde, pero que además cuando se empiezan a palpar, el paciente le llega a uno y dice, me duele acá, pero también me duele aquí arriba en la cadera. Que hay que buscar también este musculito que está aquí arriba, pequeñito pero importante, el tensor de la fascia lata. Este músculo sí lo podemos pinchar, sí le podemos hacer terapia, le podemos hacer muchísimas cosas a esto, pero la fascia esta que tenemos acá no. Pues a veces uno ve y ve mucha gente pasándose el foam roller acá o se pasan el Teragón ahora que son de moda estas pistolitas percutoras y ponen a vibrar todo esto, y es cierto, se siente rico, pero realmente no da ningún beneficio pasar todo eso acá porque esta fascia
de nada le va a hacer. Si pinchamos el músculo o hacemos terapia acá o desinflamamos acá y en esta zona de unión, ahí sí funciona. Pero todo eso que le empezamos a hacer acá es más placebo realmente que otra cosa. Entonces, para teniendo eso en cuenta. Y le reconocemos de esa manera. Igual, ¿por qué se da? Repetición del movimiento, sobrecargas de entrenamiento, pacientes que hacen supinación, que es que sacan el pie o lo meten, que ahora vamos a tocar eso un poquitito al final. Todo ese tipo de cosas generan este roce, esta irritación, aumento de volumen, aumento de intensidad de la nada, genera todo ese tipo de cosas. Ahora, bursitis trocantérica, ¿ok? La bursa es una bolsita de agua que tenemos en muchas zonas donde tenemos la parte del roce, de la fricción. Entonces esto lo que hace es como una ayuda extra que nos empieza a amortiguar cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? La cintilla iliotibial está aquí abajo en la rodilla, pero la bursitis trocantérica queda en el trocánter mayor del fémur, que es esta estructura que está acá. Justo ahí pasan estos músculos, por ahí pasa el glúteo medio, el glúteo menor, pasa también el tensor de la fascia lata. Entonces tenemos mucha estructura que está acá, que es muy similar a lo que estamos viendo en la cintilla iliotibial, roce repetitivo, contacto, algún golpe que podamos sufrir por acá. Entonces son dolores musculares que aparecen más tarde. Esto a veces uno siente una pequeña molestia, pero le sigue dando al entreno, le sigue dando a todo, y dice, no, es que me siento cansado, es que tal vez de un mal paso y todo, pero ya eso es una alarma. Tenemos que tener ese warning de que algo está pasando acá. Algo nos está irradiando acá, algo nos está diciendo, el cuerpo siempre va a avisar, hay que aprender a escuchar. Muchas veces nos hacemos de cabeza dura y decimos, no, es porque hoy tuve un mal día, es que no hidraté bien, es que el entreno estuvo muy duro y por eso quedé resentido. No, siempre hay que ver qué es lo que sucede en esto, ¿ok? Los dolores musculares que aparecen tarde y por lo general, cuando esto sucede, igual, hielo, aumento de volumen, aumento de intensidad. Por eso les decía, o sea, realmente es muy repetido eso que les estoy diciendo, pero todo eso es lo que genera este tipo de dolencias o de lesiones musculares que tenemos acá, igual. ¿Okay? Ahora, esguinces. Tenemos de tobillo y tenemos de rodilla, ¿ok? Los esguinces, realmente lo que es tobillo y rodilla son de articulaciones grandes que tienen muchos ligamentos, muchos tendones, muchas estructuras que las podemos ir lesionando. En ambos casos también se los catalogamos de 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. Me imagino que muchas veces han escuchado esa terminología. Básicamente, y de manera muy sencilla, un grado 1 es cuando las fibras de los ligamentos se estiran. Todas las fibras están íntegras, todo el canal está completo, como lo vemos aquí en este dibujo, o como lo vemos acá. Entonces tenemos un ligamento que une hueso, que ese es el ligamento, que es diferente al tendón, que a veces viene a confundir, y el tendón es un músculo que forma un tendón que pega un hueso. El ligamento es una estructura únicamente que une hueso a hueso, aquí no existe el músculo. Por eso, cuando los ligamentos sufren lesiones grandes o de rupturas, caso contrario a lo que es un músculo, esto no tiene capacidad de regeneración cuando se rompe así por completo. Cuando son rupturas parciales, que es un grado 2, que es esta otra imagen que tenemos acá, entonces a una cuerda que tenemos le hacemos un piquetito. Ese esguince de segundo grado realmente lo podemos regenerar, puede tener capacidades de cicatrización, pero me da inestabilidad articular. Entonces, en el de tercer grado, que ya es esta ruptura completa, perdemos, ¿ok? Este ejemplo, que es una rodilla, que es lo que tenemos acá, tiene un ligamento colateral medial y un ligamento colateral lateral. Entonces, si rompemos el ligamento colateral lateral, ¿qué pasa? Que esta rodilla se me vuelve sumamente inestable. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas lesiones? De menor a mayor grado. Un dolor localizado en la cara externa, para seguir sobre este ejemplo que tenemos acá, que duele un poquito, que molesta, uno siente la rodilla estable, firme, que se puede inflamar un poquito, pero no hay mayor cosa. En un grado 2, ¿qué vamos a encontrar? Ya cierto grado de inestabilidad, ya le dicen a uno, es que yo camino y siento la rodilla floja, siento que me baila, igual con el tobillo, apoyo el pie y siento que se me va de lado, vieras que se me dobla muy fácil. Entonces ya hay que investigar, ok, ¿tenemos un grado 2 o es un grado 3? Grado 3, como les digo, ya es una inestabilidad completa, ya hay una deformidad de la articulación, ya tenemos mucho edema, que es ese proceso inflamatorio. Normalmente va a haber un hematoma, que son estos moretes, porque ya hay un sangrado que tenemos en estas zonas de acá, ¿verdad? Donde esté el ligamento roto en este punto. Y entonces ahí ya uno tiene que explorar más.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Eso, deformidad, dolor agudo, fuerte, severo. Acá es donde la parte también de lo que es la ecografía, que es la parte de los ultrasonidos a nivel musculoesquelético, nos funciona súper bien, porque podemos hacer una radiografía, y realmente en la radiografía nos va a salir una rodilla alineada porque las hacen de pie o acostado, entonces no vamos a ver que esté pasando nada a nivel de este ejemplo como es la rodilla. Pero ¿qué pasa? Que los tejidos, la placa sirve para ver hueso, entonces el hueso lo vemos alineado, perfecto, sin fracturas, sin nada, todo bien. Pero cuando hacemos la ecografía y vemos que el ligamento sí está roto, pierde esa continuidad de línea o esa continuidad de fibras que tenemos ahí, ahí es donde tenemos que revisar por qué está pasando eso, cómo fue el trauma, siempre hacer una muy buena historia clínica, qué fue lo que pasó y demás. Pero entonces ahí vemos ese tipo de lesiones y ahí sí entonces decir, ok, tengo que chequear. Yo ya hice un giro repentino, iba corriendo y me llamaron o giré mal en la esquina, apoyé mal el pie. Entonces estos esguinces de acá siempre hay que vigilarlos, hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque se pueden igual ir complicando. Empezamos con un grado 1, no le dimos la importancia al caso, no revisamos, no consultamos, y entonces este grado 1 pasa a un grado 2 o un grado 3. Y para que esto de aquí a aquí pase, es cuestión de semanas, o es cuestión de 2 entrenamientos bien fuertes y podemos llegar a este punto. Entonces hay que cuidarlo bastante para no complicarlo, porque esto me deja fuera un par de semanas, pero esto me deja fuera de 4 meses prácticamente. Entonces, dependiendo de la seguridad, hay que inmovilizar, hay que poner férulas, hay que poner todo. Entonces, yo creo que aquí nadie quiere pasar por lesiones. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Dolor punzante, dolor que se mete como una agujita, dolor que sentimos la rodilla o el tobillo inestable, que empieza a tener un poco de edema, de inflamación, y ahí entonces tenemos que consultar para ver qué está pasando. Ok, desgarros musculares, como para ir finalizando, ahí yo les dije, es como pequeñito, pero conciso, al punto. Ok, los desgarros musculares se da por 2 mecanismos prácticamente. O forzamos el músculo, lo estiramos demasiado, lo hicimos un esfuerzo muy grande sin estar preparado el músculo siempre hay que calentarlo. Por eso es que siempre uno, antes de competir o algo, tiene que hacer calentamiento. Si bien es cierto, no tenemos tanto que estirar, que eso es uno de los mitos que hay estirar siempre antes de todo. El estiramiento lo dejamos más para la parte del ligamento. Los ligamentos, como su nombre dice, son ligas. Ahí sí tenemos que estirarlas para que esté bien. Pero el músculo no. El músculo sí hay que calentarlo. ¿Y cómo lo calentamos? Un trotecito suave, un poco de movilidad. ¿Por qué? Porque el músculo sí tiene mucho vaso capilar, que tiene sangre, que tiene arterias, que tiene venas, que lo nutren. Entonces, entre más irrigado esté el músculo, entre más sangre tenga el músculo, mayor elasticidad va a tener, mayor capacidad de contracción y relajación, que es lo que hacemos cada vez que nosotros corremos. Entonces, contraemos el músculo, lo relajamos. Eso es lo que pasamos haciendo. Entonces, si hacemos un buen calentamiento y el músculo está preparado, evitamos tener lesiones. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las lesiones más comunes de esto? Estábamos haciendo un movimiento, íbamos trotando, íbamos haciendo una escuesta, hicimos un sprint o hicimos algo, y sentimos el famoso tirón, el famoso latigazo, el famoso punzón en una zona específica. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí sí tenemos un desgarro muscular. Ok, entonces ahí, ¿cuáles son los músculos que más se desgarran? Pantorrillas, los isquiotibiales, el cuádriceps en cara anterior, los cara posterior que son los isquios, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos van a producir esas lesiones. Entonces, ¿cómo se siente? Típica comentario, iba corriendo y sentí un tirón. Ok, pero ¿qué tan grave es ese tirón? Recordemos que los desgarros igual van grado 1, grado 2, grado 3, igual que un esguince, con la parte de los ligamentos. Entonces, grado 1, distensión de fibras, proceso inflamatorio, un poquito de edema que tenemos, dolor localizado, punzante. Grado 2, en el desgarro ya hay una ruptura de fibras, ahí ya a término medio, podríamos decir, y ahí sí vamos a tener entonces un sangrado, ya vamos a ver un morete en la zona donde está la lesión, ya palpamos y la zona está muy sensible, hay mucho dolor, ya queremos caminar y nos cuesta un poco más, nos impide el hacer actividad física. Y en un grado 3 ya es una ruptura como esta, que vemos acá, ya vemos ahí un hematoma completo, se perdió toda la continuidad de las fibras. Si ustedes ven, las fibras tienen que ser como en pluma de ave que vienen, y aquí no, tiene un hueco. Aquí ya no hay fibras. Todo esto que debería estar pegado acá, tiene una retracción. Entonces ahí ya vemos una deformidad de la zona, ya vemos un abultamiento en la zona del músculo. El hematoma ya es grandísimo, realmente ya ahí le voy a poner unas imágenes, pero ahí no sé visualmente en realidad cómo andaban todos, porque hay imágenes que sí son impactantes. Entonces, cuando ya tenemos estos grados 3, dependiendo incluso el músculo que se ha involucrado, terminan hasta en cirugía.
¿ok? Entonces sí es muy importante, o sea, rupturas del bíceps femoral en la cara posterior de los isquiotibiales, que son 3, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Se rompió el bíceps femoral, una ruptura completa de una de las cabezas del bíceps muchas veces terminan en cirugía. ¿Por qué? Porque hay que volverlo a integrar porque se pierde la funcionalidad de la pierna, se pierde la fuerza, se pierde la estabilidad. Entonces, si es una persona sedentaria que trabaja en escritorio, que no hace nada, muchas veces uno lo valora, no someter a una persona a estas cirugías. Pero y todos los que estamos aquí, que corremos, que hacemos deporte, que nos gusta eso, realmente valdría la pena hacer este procedimiento. Lo ideal, evitar. ¿Cómo lo evitamos? Igual. Hacemos un buen calentamiento, manejamos cargas de volumen, como les digo, el cuerpo avisa, a veces uno siente cuando ya se va a calambrar o cuando ya uno va a sentir ese tironcito y a veces uno dice, no, un poquito más, y cuando hacemos ese sprint sentimos ese latigazo. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, cuando tenemos eso, igual, descansamos, paramos, bajamos cargas, no hacemos actividad, consultamos con el médico para ver qué está pasando. Acá, importantísimo la ecografía, de nada sirve sentir ese dolor, sentir todo, si a la hora que vamos a hacer el tratamiento, no, o sea, palpamos, sentimos algo, pero no vemos qué está pasando al interno. Una cosa es lo que vemos por fuera, pero adentro hay que ponerle nombre y apellido a esto. Tenemos que saber cuál músculo se desgarró, qué grado es, y si tiene un hematoma, como esto que está acá. En estas ocasiones, muchas veces el procedimiento es meter una aguja, aspirar toda esta sangre que está acá, y con eso aseguramos de que las fibras entren en un poquito más de contacto. Quitamos lo que llamamos este espacio muerto que está acá, entonces lo aspiramos. Podemos colocarle PRP, que es el plasma rico en plaquetas. ¿Para qué? Para que esto ayude a la cicatrización, a la regeneración de tejidos y vital terapia. Vamos a ver. En la formación mía, la terapia física es mi mano derecha. ¿Okay? Yo creo montones en la terapia física. Creo que en el grupo de Loop hay una fisioterapeuta. Después yo me gustaría conocerla para charlar con ella, porque realmente funciona súper bien. O sea, yo soy fiel creyente de la fisioterapia. Uno como médico hace el diagnóstico, da recomendaciones, pone todo, pero la terapia es vital. Ahora, un buen diagnóstico, una buena terapia, una buena recuperación. Igual, entonces, para ir concluyendo, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. 1, evitar sobrecargas de entrenamiento, que ya de eso se encargará Mario. 2, evitar esas cargas de volumen excesivo. O sea, si vamos a pasar de grandes cantidades, ir aumentando entre un 5 como un máximo 10% el aumento de volumen, que va a ser semanal o cada 2 semanas para que el cuerpo se acostumbre. 3, tener un buen calzado, no, que las tenis no sean eternas y podemos llevar, yo creo que la mayoría de personas que corren usa Garmin. Garmin tiene la aplicación donde uno puede introducir la tenis, el calzado y más o menos llevar el conteo kilometraje, idealmente cada 500 kilómetros estar cambiando el calzado. Tener calzados distintos para el tipo de actividad que se va a hacer. No podemos correr con una tenis de pista cuando vamos a hacer un fondo, no podemos correr con tenis de trail si estamos en calle, tenemos que cuidar mucho ese tipo de cosas. No utilizar siempre las tenis con placa de carbón, la vibración que genera realmente es muy alta, entonces tratar de evitar ese tipo de cosas. Aprender a escuchar el cuerpo, saber si el cuerpo nos está avisando, si hay dolencia. Muchas veces creemos que perdernos un entrenamiento porque estamos cansados, fatigados, me va a pasar factura y al final, en la mayoría de ocasiones, el mejor entrenamiento es generar descanso realmente. Asistir a lo que son los masajes de descarga, las sesiones de crioterapia, las piscinas en hielo, las inmersiones, porque realmente personas que corremos, como todos los que estamos en este grupo, que hacemos 3-4 veces de carrera por semana, deberíamos como mínimo una vez cada 15 días hacer una descarga. ¿Okay? El masaje duele. El que vaya a hacer un masaje y no le duela, tenemos que buscar otro masajista porque realmente el masaje tiene que generar dolor porque tenemos que liberar el músculo de la fascia. La fascia es la envoltura que envuelve el músculo y esas adherencias generan dolor, hacen que el músculo no se desplace de manera normal y eso entonces genera esas contracciones y puede llegar a generar esos desgarros, genera tensión sobre la membrana del periósteo, nos puede dar fracturas por estrés, nos puede dar fascitis plantares. Entonces hacer masajes de descarga. Idealmente si lo podemos combinar con sesiones de crioterapia. Si tienen tina en la casa, llenarla con agua fría, con hielo, meterse unos 6 minutos. Si no, compresas frías que se pueden colocar, hacer pequeñas inmersiones con un basurero, con bolsa de agua, meten hielo y todo. O como les digo, están estas otras máquinas que funcionan súper bien, que son el Bipro, el Game Ready, sin hacerle alusión a ninguna marca, pero realmente son máquinas muy buenas.
todo lo que es la parte de presoterapia para las descargas, que son las botas, lo que es el teragono, este tipo de cosas, funciona de maravilla. Todo ese tipo de cosas son las que realmente deberíamos de hacer para evitar cualquiera de todas estas lesiones que estamos hablando. Si vimos, es una gran variedad de lesiones, pero el factor común de todo esto es exceso de entrenamiento, mal calzado, y sobreuso de articulaciones. Si no regulamos nada de eso, realmente ahí es donde vamos a ir teniendo todos estos problemas. Cualquier cosa para reconocer lesiones, dolores que tengamos, el mínimo dolor que sintamos, si ese dolor lo tenemos 2, 3 días, deberíamos de consultar, deberíamos de indagar qué está pasando. No es normal que ningún corredor que esté acostumbrado a soportar cargas de trabajo tenga 2, 3 días con un dolor. Una cosa es una molestia, una percepción, una fatiga, un cansancio, pero ya un dolor como tal que nos dure 3, 4 días, definitivamente tenemos que consultar. Algo está pasando, ¿okay? Y es mejor agarrar ese algo, ya sea un desgarro pequeño, un grado 1, grado 2, un esguince de pequeño grado, una periostitis, en ese punto a dejarla a que me avance una fractura por estrés, a un desgarro de tercer grado, a un esguince de tercer grado, porque ahí sí entonces vamos a tener toda esta parte de complicaciones y nos sacan de las carreras durante periodos prolongados, que es lo que todos queremos evitar. Entonces, bueno, eso era lo que tenía de presentación. Espero me hayan entendido, no haberlos aburrido, tratar de hacerlo como sencillo y demás. Es como monótono cuando uno solo habla y nadie como dice nada. Traté de contestar ahí algunas de las preguntas, pero no sé si tal vez algunas otras de las que tengo por acá, si no las puedo ir leyendo, si Mario me lo permite, para ir viendo y las vamos contestando. Vamos a ver. Aquí hay unas que dicen, bueno, aquí esta que era la que seguía, y aquí por cualquier cosa diga a modo comercial, para que lo tengan, son los números de teléfono del consultorio, el correo y donde estamos ubicados, por cualquier cosita ahí en lo que les podamos ir ayudando. Entonces, voy a dejar esta por acá, voy leyendo unas de estas como para más o menos abarcarlas así, si Mario me lo permite, como de forma ahí temprana. Dice, ¿se vuelven crónicas o puedo vivir con ellas? Vamos a ver, la idea es que cualquier lesión, si es aguda, atacarla en el momento. Si es una lesión que es crónica y la trabajamos, le hacemos los medicamentos que ocupamos o todo, realmente se puede eliminar por completo. De hecho, hoy tuve un paciente que tenía ya casi 4 semanas de andar con un dolor en la cara posterior de la rodilla, en la cara inferior, como por donde están los gemelos, ahí como en ese espacio que tenía ahí. Y realmente lo que tenía una fibrosis de un tendón. ¿Qué pasa? Que fue una persona que corre, que juega tenis, que tiene mucha fricción, mucho movimiento en la rodilla. Pero ¿y qué pasa? Que entonces le hacían masajes, le hacían punciones a un tendón, que no sé por qué le hacían esa punción a un tendón, si ahí no debería hacerse punción. Ahí los fisios me entenderán un poco, pero ¿qué pasa? Hizo una fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un caso de esos? Perdón, romper la fibrosis. ¿Cómo se rompe la fibrosis? Con terapia, haciendo descargas, se pueden hacer ondas de choque, se puede usar una técnica que se llama MED, que es microelectrólisis percutánea. Ahí me perdonan los fisioterapeutas si hablo mucho de eso, pero es que de verdad es un tema muy interesante y me gusta mucho y creo mucho en ellos. Entonces, ¿se puede vivir con ellas? Sí se puede. ¿Se debe o se tiene que vivir con ellas? No, para nada. O sea, la idea es evitar ese tipo de lesiones. O sea, si tenemos una lesión crónica, la atacamos y se puede resolver al mínimo 90%. ¿Se cura la fascitis plantar por completo? Sí, totalmente. La fascitis plantar, como lo vimos, es un proceso inflamatorio de la fascia y todo proceso inflamatorio se puede revertir. ¿Puede ser recurrente? Claro. ¿Cómo se vuelve recurrente una fascitis plantar? Volvemos a lo mismo, sobrecargas de entrenamiento, aumentos de intensidades, aumentos de volumen. Si no cambiamos el calzado, somos medio jupones y siempre trotamos con las mismas tenis. O si tenemos un espolón calcáneo y no lo tratamos como tal. ¿Okay? El tratamiento del espolón calcáneo hay diversos tipos. Hace años se hacían cirugías para limarlo, realmente es un pedazo de hueso, entonces la limada es fracturarlo y puede formar un callo óseo que puede ser más grande, se dejó de hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Fortalecimiento de los músculos plantares, que eso es algo vital. Hacer gimnasio, hacer pesas, trabajar músculos específicos para fortalecerlos. Entonces, si todos pertenecen a un gimnasio, hacen que sean funcionales en la casa o hacen algo de entrenamiento, va a ayudar. ¿Qué otra cosa es importantísimo para eso? Hacer el cross-training. Entonces, ¿qué pasa? Todos corremos, pero no podemos solo correr. O sea, el impacto para la articulación y músculos es a diario. Hacer bicicleta, hacer natación, hacer la parte, bueno, como lo repito, gimnasio, todo ese tipo de alternativas de entrenamiento, de campos de entrenamiento, de distintos terrenos donde se hace,
ayudan a evitar todo ese tipo de lesiones. Aquí otra dice, después de haber tenido una lesión es propensa a volver a salir. Como le repito, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos pretender cosas diferentes, ¿ok? ¿A qué se debe el dolor? Todo, el dolor de talón, como lo hablamos ahora, puede ser por fascitis, puede ser por esporón, por sobrecarga. Vamos a ver, para evitar lesiones es mejor estirar antes o después. Realmente estirar antes no trae ningún beneficio. Estirar después, en realidad, se puede hacer más como un efecto placebo. Lo que sí es importante es hacer un calentamiento previo para evitar lesiones, pero que tenga alguna, vamos a ver, como alguna connotación realmente científica, que estirar posterior a eso, no. Puede ayudar a que uno no se ratone, pero eso va a depender de la fatiga que se tenga, si hubo mucho desgaste, mala hidratación, si no se consumió pastillas de sal para los que son sudadores salinos. Entonces sí, pero realmente no hay como una necesidad vital. Yo creo que todos terminan de correr una maratón y nadie estira. Todo el mundo va, recoge la medalla, se toma la cerveza y se va para la fiesta, está feliz o triste, dependiendo si hizo PR o no, pero nadie se preocupa por estirar. Entonces realmente no es algo que sea vital. Frecuencia de masaje, como lo hablamos, mínimo cada 15 días. Si hay mucho volumen o estamos preparando ya en fase final de un evento como tal, una vez a la semana. ¿Cuál es la mejor forma de controlar lesiones crónicas? Por ejemplo, dolor de rodilla. Bueno, ahí ya lo hablamos ahí un poquito. ¿Cómo evitar saber cuándo se está cerca de lesionarle? Como les dije, el cuerpo avisa y no hacer cosas locas, no empezar a hacer entrenamientos forzados o demás, ¿verdad? Es importantísimo. Ejercicios pesas para evitar lesiones de pinchoneros disquiotibiales, sí, totalmente, ¿verdad? El hacer ese tipo y lo que es la parte del cross training nos va a ayudar montones. Tenis con alta amortiguación en relación con lesiones, definitivamente entre más alta sea la amortiguación que traiga la tenis, por eso ahora vemos todas esas tenis con estas suelas gigantescas, hace que se evite las lesiones por todo lo que explicamos. Yo uso Nike, en realidad es como la marca de tenis que me gusta. Tienen unas tenis que tienen todas estas suelas de Zoom X, que son las del Next Percent, funcionan súper bien, es la tenis más suave que yo he encontrado. Ahora tienen una tenis nueva que se llama Invincible Run. Nike no me paga nada por hacerles comerciales, pero realmente es una tenis muy buena, muy buena, sumamente suave. Para esas famosas tareas, para esos fondos sin cambio de ritmo, es una tenis que va a ayudar definitivamente a evitar lesiones. Vamos a ver, duele la cintura cuando corro, posteriormente cuando me acuesto. Definitivamente aquí postura va a ser importante, ver el calzado, ver si a veces corremos con el tronco muy erguido, como muy recto, entonces empezamos a hacer tensión de los músculos paravertebrales, por la zona lumbar, por la zona sacra, y realmente el cuerpo debería ir un poquito relajado, el tronco debería ir tirado hacia adelante, y con eso vamos a evitar mucho de esta tensión que me parece la que está generando ahí. Ejercicios para proteger las rodillas, como dije, pesas, hacer la parte del cross training, todo eso es lo que realmente nos va a ir ayudando. No sé, Mario, si hay alguna otra pregunta. Sí, Jorge, tenemos dos preguntas. Las voy a leer y nos ayudas con la respuesta, porfa. Dime. La primera pregunta, dolor muy específico en el dedo gordo del pie puede ser también por fascitis plantar. Ok, en el dedo gordo del pie, normalmente, si hay un dolor muy puntual ahí, son dos cosas que tendríamos que descartar. Uno, si no hay ninguna historia de trauma o algo así, evitar saber si hay un golpe. Primero, para ver si es una fractura que tengamos a nivel del dedo, ¿verdad? Que es como muy normal, que también ahí podemos tener fracturas por estrés, porque en el dedo gordo como tal ya la fascia no llega, la fascia llega hasta la base de los dedos, hasta el medio pie, llamémoslo así. Entonces cuesta mucho que realmente un dolor en el dedo gordo del pie tan específico se dé a una fascia. Más que todo puede ser o una fractura que tengamos de la falange, que son los huesecillos que forman el dedo como tal, o lo otro que podemos tener es la cápsula articular que está inflamada. La cápsula articular es una envoltura completa que une las dos falanges, los dos pedacitos de hueso que le dan la movilidad al dedo. Entonces, si esa cápsula está inflamada, puede que sea eso, que eso se llaman capsulitis. Pero que sea como por la fascia propiamente, no. Ahí no calza ya lo que es la parte de fascitis plantar. Perdón, Sergio, perdón. Le repito la pregunta, Jorge. Sergio Laprade nos dice, ¿suplementos para el cartílago, glucosamina y conditrina funcionan?
Ok, con todo esto los suplementos hay miles de cosas. Para que un suplemento realmente vaya a tener efecto, tenemos que tomarlo por lo menos 6 meses. Si no lo vamos a tomar durante 6 meses seguidos, a diario, todos los días, realmente es desperdiciar dinero. Entonces, ahora hay miles, ok, ahí mencionaste 2 de estos, ¿verdad? Hay un montón, hay en cápsulas, hay en polvo, hay montones, hay de todos los sabores, de todo. De que funciona, pero funcionan a largo plazo, no es algo que lo podamos hacer. Ahora, si realmente lo vamos a tomar de manera específica, qué sé yo, para un dolor de cadera, para un dolor de rodilla, ¿vale? Y empezamos a tomarlos, recordemos que nosotros tenemos articulaciones y cartílago por todo lado. Entonces, como eso se ingiere de manera vía oral, si tenemos así, entonces un porcentaje de todo lo que de la toma que hacemos va a ir hacia todas las partes del cuerpo. Entonces va a ir hacia todo lado, o sea, donde haya un receptor de cartílago, esto de la glucosamina, el condritín, el sulfato, todo este tipo de cosas va a llegar a todos esos puntos. Entonces, si realmente lo que queremos es proteger una estructura como tal, como por ejemplo te pongo la rodilla o qué sé yo, un tobillo o algo así, ahí más bien podemos usar lo que es la parte del ácido hialurónico, que llamémoslo de algún punto, así a grosso modo, que es como colágeno líquido, y eso lo que hace es que uno lo coloca dentro de la articulación, uno lo infiltra. Entonces puede poner uno eso y se asegura de que el 100% del producto va a quedar dentro de la articulación, o se puede colocar también lo que es el plasma rico en plaquetas, que es lo del PRP, que eso es realmente agarrar una muestra de sangre del paciente, es autólogo, es las mismas personas, por eso no hay rechazo. Se toma la muestra de sangre, se centrifuga, se queda por fuera glóbulos rojos, glóbulos blancos, se dan solo las plaquetas, células de cicatrización, antiinflamatorios, plasma que funciona como un lubricante y ácido hialurónico que lo que hace es nutrir el cartílago y lo coloca uno dentro de la articulación y funciona muchísimo más para una articulación en específico. Entonces, ¿qué hace uno en muchas ocasiones? Coloca esto, a cualquier estudio hialurónico o PRP, en la articulación específica que se quiere proteger y posterior a eso se toma el suplemento, pero para ya el resto, pero ya le dimos la protección específica a lo que queríamos de articulación como tal. Como te repito, si lo vamos a hacer solo tomado como una profilaxis, como prevención de eso, funciona, pero tiene que ser a largo plazo realmente, si no, realmente no vamos a ver ningún beneficio, si lo vamos a tomar por un mes o por 15 días, no nos va a servir para nada, honestamente. Ok, tenemos 2 preguntas más. Una va relacionada a las plantillas, que si son recomendadas como complemento para las tenis, que si la inyección de Neurobión es recomendada, y me acaba de llegar una última que dice, ¿cuál podría ser la causa de que en ocasiones se duerma la planta del pie cuando corro? Ok, aquí vamos a ver, hay varias cositas. Neurobión, ahora que lo dijimos, vamos a ver, funciona, es vitamina B12 realmente. La vitamina B12 nos va a ayudar mucho a dolores de tipo neuropático, de origen del nervio como tal se usa, pero si no hay ningún problema de eso, si tenemos una dieta adecuada, si ingerimos de todos los tipos de alimentos y todo, realmente no veo la necesidad de usarlo, no sé si es de manera recurrente o esporádica. Pero así como que por gusto estarse inyectando Neurobión, que pone la coloración de la orina naranja rojiza, que duele y estás inyectando, si no tengo ningún problema como tal y lo quiero hacer como prevención, realmente con una buena alimentación es más que suficiente. No hay necesidad de tomar o inyectar este vitamínico, que es realmente solo vitamina B12, no es que es un complejo de multivitaminas realmente. Entonces no le veo la necesidad de usarlo realmente como tal. Ahora, plantillas, sí, las plantillas funcionan muy bien. Vamos a ver, si bien es cierto, ahí lo mencioné en algún punto, pero tal vez no lo enfaticé mucho, toda la parte esta que se hizo todo el trending de si es pronador, supinador, si es de pisada neutra o no, realmente eso, en los primeros kilómetros usted ajusta la pisada y todo bien, usted puede tener una corrección, pero ya cuando hay una fatiga avanzada, realmente eso lo que necesita es únicamente, no que la tenis le amole la pisada porque nos puede generar dolor, pero sí que a la hora donde caemos y todos los puntos de apoyo específicos que tenemos tengan mayor colchón, que eso es lo que hace la plantilla, ¿okay? Ahora, la plantilla tiene que ser una plantilla personalizada para cada persona y hay plantillas para hacer ejercicio y plantillas para el día a día, que son totalmente diferentes. No podemos pretender de ir a comprar una plantilla al supermercado o a la farmacia. Eso realmente es desperdiciar dinero. Eso sí que no sirve para nada. Ahí sí no tiene ningún sentido usar este tipo de plantillas. Pero si es una plantilla personalizada como tal y específica para hacer ejercicio, definitivamente funciona. ¿Sí?
La otra pregunta era que se duerme la planta del pie. Muchas ocasiones los dolores o el adormecimiento, ese hormigueo en la planta del pie, sea porque hay un pinzamiento del nervio. Realmente la única forma de que uno tenga un adormecimiento o esa sensación es porque hay un bloqueo, un pinzamiento, una irritación en el nervio, que se puede dar por qué cosas. Uno, en algunas ocasiones algo tan sencillo como que usamos una tenis muy socada, apretamos mucho los cordones o así, es algo vacilón, pero ha pasado, ¿ok? Dos, que la tenis con la que estamos corriendo tiene una suela muy delgada o ya está gastada, entonces no permite esa absorción de impacto, ese retorno, ese golpe es muy directo, entonces genera ese proceso inflamatorio. O que realmente ya tenemos un problema a nivel de que a veces en la base de los dedos se forman unos nódulos nerviosos que se llaman neuromas de Morton. Entonces, eso, con solo que uno lo palpe, genera una descarga eléctrica sobre toda la planta del pie, más que todo cuando son personas que hacen, que cuando corren, tienen una pisada muy frontal, que no talonean mucho, entonces ahí se puede generar ese tipo de nódulos nerviosos o de neuromas de Morton y puede dar eso. Entonces, lo que habría que chequear es si está pasando alguna de todas estas alternativas que te estoy mencionando. Ok. Perdón, vamos a usar de tu tiempo. Dime, tranquilo. Hay dos preguntas más que me acaban de llegar. Una es, ¿cada cuánto es bueno hacerse chequeos si se hace actividad física y cada cuánto es bueno hacerse descargas? Ok, Perdón, te respondemos esa primero. Ok, lo de las descargas, como les decía, eso va a depender mucho de la intensidad de volumen que tengamos a la hora de que se hace ejercicio. Como mínimo cada 15 días, eso sí, vital, o sea, como mínimo cada 15 días deberíamos de hacer una descarga. Si ya es muchísimo el volumen que se está haciendo, entonces por lo menos una vez a la semana, ¿ok? Pero si descarga mínimo cada 15 días, o sea, ya jalarlo cada 22 días, entramos en riesgo de caer en algún grado de lesión, definitivamente. Entonces, si podemos hacerlo así, mucho mejor. Ahora, con respecto a la parte del chequeo, vamos a ver si es un chequeo que queremos hacer. Siempre antes de hacer actividad física deberíamos de tener un chequeo general completo. O sea, deberíamos de hacernos una auscultación cardíaca, una auscultación pulmonar, revisar toda la parte musculoesquelética, rodillas, articulación, para que haya funcionalidad, que no haya problemas inflamatorios, tener el historial de esa persona que va a correr, cosas sencillas, a veces que se nos olvida decir, no, yo ando bien de salud, pero se me olvida que papá, tíos, abuelos eran hipertensos, sufrieron del corazón, entonces todo ese tipo de cosas tenemos que englobarlas para decir, ok, voy a hacer ejercicio, pero lo voy a hacer de la mejor manera, y la mejor manera es chequeándome. Ahora, como les decía, si tenemos ya un dolor, una molestia que me está generando 3, 4 días de dolor o de incomodidad que no me permite hacer un entrenamiento de forma placentera, aunque quede agotado al final del entrenamiento, que para eso son los entrenamientos, pero me queda esa incomodidad del día a día, ahí deberíamos de consultar. Entonces, más bien ahí la respuesta como más acorde, si voy a empezar a hacer ejercicio, definitivamente hay que hacer un chequeo. Si ya estoy haciendo ejercicio y tengo en cualquier momento una dolencia, hay que consultar. ¿Okay? Como les digo, es mejor prevenir que curar, es mejor hacer una consulta, parar una semana de entrenamiento o hacer entrenamiento cruzado de que, bueno, no vas a poder correr por esta dolencia, pero puedes hacer gimnasio, puedes hacer bicicleta, puedes hacer natación, puedes hacer otro tipo de cosas, a realmente esperar a que ya sea grave la lesión, que muchas veces nos pasa y ya nos consultan, cuando ya las lesiones son muchísimo más serias y hay que sacarlos de ya un periodo más prolongado que de hacerlo en el momento en que se siente la dolencia como tal. Ok, perfecto, gracias. Y una última de parte de Gloriana Hernández. Cuando como que arde la planta del pie, como si estuviera caminando por arena caliente. Ok, igual. Eso es meramente un dolor de origen neuropático. Eso es nervio pinzado en algún punto. O sea, eso está gritando de que el nervio, sea de donde sea, hay un proceso inflamatorio a nivel del nervio. Vamos a ver. Los nervios salen desde la columna. Ahí están las raíces nerviosas del origen, ahí está la médula espinal, ahí está todo. Pero de ahí salen todos los nervios que van hasta el dedo gordo, el dedo pequeño del pie. O sea, todo eso va sobre la extremidad inferior o extremidades superiores en algunos casos. Pero todo ese circuito, esa conexión que tenemos, hay que buscarle el origen. Muchas veces nos enfocamos en que, bueno, es la planta del pie, pero muchas veces ese dolor de planta del pie puede venir de otro lado. Puede ser incluso que sea el nervio peroneo, que es el nervio que está en la parte de afuera de lo que vamos a ver, debajo de la rodilla está lo que es la tibia y el peroné, y en la parte externa se siente como la cabeza del peroné, que es un huesecillo que se siente ahí afuera,
por ahí pasa el nervio peroneo y en muchas ocasiones ese nervio se pinza y ese pinzamiento me genera ese adormecimiento completo en lo que es la pierna o específicamente planta del pie. Pero entonces, como te repito, ahí lo que hay que ver es ese dolor en específico, así de sensación de ardor, quemazón y todo eso, es un dolor de origen nervioso 100%. Ahí habría que indagar cuál nervio es el que está produciendo eso y por qué se está pinzando ese nervio. Perfecto, Jorge. Bueno, ya a todas estas preguntas, de ahí tienen la información para agendar una cita. Y aparte, les haré llegar en el WhatsApp del equipo, en el chat, toda la información de Jorge con sus datos y demás para que lo puedan contactar. Jorge, muchísimas gracias. Ha sido una de las charlas que he visto y que he tenido y que hemos tenido el placer de poder presenciar en esta primera temporada de Loop Talks. A todos los presentes, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos vemos en una próxima con Jorge otra vez para tocar un tema en específico, el cual buscaremos un consenso entre todos los atletas del equipo a ver cuál es el tema que más les interesa para poder ahondar en eso. A todos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos un día de estos por ahí corriendo en Santana. De fijo. Y a los del equipo, nos vemos mañana, 5 AM en el Loop. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.